¿Dónde te encuentras, Raquel? Estoy en un laboratorio. ¿Estás dentro de un laboratorio? Sí, Bien. ¿Me especificas dónde está ese laboratorio? ¿En el 3D? ¿En la cuarta? ¿Dónde es este laboratorio? en la 3D. En la 3D. ¿Qué sucede en ese laboratorio? ¿A quién le ubicas en ese laboratorio? ¿Está Liliana? ¿Están sus seres queridos hijos? ¿Quiénes están allí en ese laboratorio? Está Liliana. Estamos en otro planeta. No es el holograma Tierra. Ah, es una paralela al 3D, un planeta paralelo. Sí, está ubicado en el sistema también. Solo está oculto. Es, sí, sería como una divisoria de una lámina que cubre a la visualización del ser humano. Solo se detecta con rayos infrarrojos que se encuentran en ese lugar. Bien, Raquel. ¿Y quiénes habitan en este planeta? ¿Qué raza está aquí? Son reptiles y Re- se encuentra en Lily es... Sí, también está nuestro creador físico. Nuestro creador. Continúa, Raquel. Están en el laboratorio, están discutiendo. Hay otra raza que se encuentra entre ellos, como más jerarquía que ellos. Que los reptiles. Sí, es un reptil también, pero tiene más jerarquía. Todo es holográfico. Nada ya tiene cuerpo físico ni está con vida, ni todo es holográfico. Os- Liliana tiene una pregunta y el humano luz me ha llevado hasta este lugar. Hemos atravesado demasiadas líneas de tiempo, los diferentes tipos de espirales hemos pasado. O sea, quieres decir, Raquel, que estás recreando una holografía, una línea eliminada o cerrada, ¿no? Sí, correcto. Bien. ¿A dónde nos llevas ese espacio por la parte etérea física de Liliana? A esta pregunta que ha hecho de quién ha hecho estas hibridaciones y por qué siguen manifestándose cambio de voz, marcas en la piel, completamente una saturación del cuerpo físico. A esa pregunta es lo que se refiere el humano luz. Sí, Bien, adelante Raquel, vamos a seguir escuchándote. estamos en esa línea de tiempo. Ese primer espiral que se ha terminado, culminado y donde arranca el segundo, donde ya estamos nosotros en laboratorio. Todo nuestro humano luz y etérico se encuentra en el laboratorio, que son una 10 etérico y humanos luz son muchos más que 10. Se encuentran en diferentes puntos y pilares. Son como pilares que ubican en, sería como si manejara el tiempo y espacio está preparando.
en esto está también las preparaciones que realizan de los arcángeles, que también son seres humanos que utilizan con la hibridación de las alas. Estás hablando de un evento también, el creador físico, Sí, sí, Enlil y Enki. Enlil y Enki están en este laboratorio. Sí, y hay otro que no sé cómo se llama. No lo hemos eliminado nosotros. Tu Manolus dice Exelion. Exelion lo ha eliminado a esa otra jerarquía. Sí, Bien, estas tres entidades ya no existen, más esa otra tercera, ni Anu. Todos ya están desintegrados. sí, Perfecto. Haz cambio con el humano luz que quiere darnos esta información a la parte física de Liliana. ¿Es su propio humano luz, Mix León? sí, correcto, Mm, es ella. bien, vamos a escucharle al humano luz y evacuar juntos con Liliana la parte física todo el evento de qué sucedió tan ancestralmente, el primer espiral que transmites y lo que está pasando y continúa sucediendo en esta línea 2024 con su parte física. ¿Ya, Raquel? Sí, Bien, hacemos cambio con Mix Leo. 3, 2, 1. Hermana Luz, bienvenida. aquí hermano Alcázar. Saludos, hermano. Bienvenida, hermana Luz. ¿Cuánta información y cuántas eh, millones y millones de espirales que nuestro entendimiento va en una gradualidad como seres humanos a tantas cosas que han sucedido en nuestro cuerpo etéreos, en nuestro cuerpo físico, hermana Luz. Te doy paz, hermana Luz, para que nos transmitas que nos has llevado a esta línea tan ancestral holográfica, a lo que tu parte física quiere saber, conocer, por qué, qué sucede con estas, qué son las hibridaciones. Todo su cuerpo no siente que es el cuerpo de tu cuerpo físico, atacada, la voz, etcétera y etcétera. Adelante, hermana Mixleón, te escuchamos. Sí, hermano. Daré la explicación de lo que han realizado en esa línea de tiempo y que venimos trayendo desde ese momento. La preparación y la creación de diferentes seres humanos, hibridaciones, tanto por ciento de genética reptil, con partícula luz en ese momento era cero. Solo era el etérico, y el etérico era totalmente dominado por las entidades, en este caso las jerarquías que comandaba y dominaba en esa línea de tiempo. Las hibridaciones son arcángeles y ángeles que le han observado desde un inicio y que también mi parte física lo han realizado. O sea que ha sido hibridada también como un arcángel, como un ángel. Sí, correcto. Lo que es las alas colocados en el omóplato. Muy bien. Adelante, hermana Luz. Se encuentra muy cerca del arcángel Metatron, ubicado y maneja el tiempo y espacio. Metatron. Metatron ha sido configurado con una capacidad
desde estas creaciones de este primer espiral, sabiendo ya de que la humanidad tendría que doblegarse a estas situaciones que ya está sumado pues a las religiones, ¿no? Especialmente con este Metatrón, esta entidad Metatrón. Sí, en realidad tenía muchos planetas ubicado y manejado por todos ellos con la orden que realizaba los jerarcas a cumplir, como también los ángeles, soldados de ellos, mismo nuevamente. Siempre hay uno más arriba, uno más arriba. Y uno de ellos que se encontraba que él le ubicaba a mi parte física, etérica. ¿Y qué es lo que detectaban con tu parte etérica? La experimentación por ser una... Sí, la capacidad en fuerza de creaciones, ubicaciones en preparación. Nuestro etérico es como decirte a ti que eres un constructor en tu etérico. Mi etérico es como un jardinero. El jardinero tiene que ordenar todas sus flores y cada flor tiene que tener su fragancia y cada un pétalo ubicado en su tiempo y espacio para la verdadera energía que tiene que atraer. No solo la fragancia, sino también la energía y de la energía la coloración. Perfecto. ¿Y qué es lo que asocia toda esta holografía y lo que detectan el mismo sistema holográfico y otras entidades de lo que está sucediendo actualmente con tu parte física? Mi parte física ya no tiene nada. Le han quedado secuelas de toda el experimento que han realizado. Y al no tener el cuerpo físico con una alimentación y una conexión a todas las partículas, las células, con la oxigenación correcta, atrae las energías negativas que se encuentran en todo el entorno en este momento. El trabajo que realizan por querer recuperar nuevamente el holograma permanentemente, cada jerarquía que se acerca estudia todo y quien controla el sistema holográfico conecta con todas las personas, en especial intoxica el cuerpo al terminar de eliminar, pues tomar diferentes tipos de oxigenación en natural o artificial a la recuperación nuevamente de toda la célula, de los núcleos y partículas de microprotones para realizar nuevamente el proceso y la recuperación.
O sea, quiere decir, hermana Luz, que hay una contaminación, lógicamente, de nuestro cuerpo físico con estas Sí, toxicidades, correcto. sumado a otras toxicidades que tenemos en el holograma, densos, digamos, ¿no? Pero hay esa capacidad del ser humano de lograr una conexión con esos régimen de cambios que realmente uno se siente con una satisfacción agradable en nuestro cuerpo físico, como estás Sí, transmitiendo. yo te daré un ejemplo vivo que tenemos en este momento al lado del cuerpo físico donde me encuentro. Su madre se le ha realizado un tratamiento que ha recuperado todas sus células y partículas. La secuela en el cuerpo físico no se recupera porque han dañado lo que es la zona neuronal, que es el donde da el movimiento tanto del brazo y de las piernas. Es por eso nada más su cuerpo físico está sano. Han recuperado todo su sistema inmunológico con ese tratamiento que le han realizado, recuperaciones de oxigenación con vitaminas y minerales intravenosa. Lo mismo le ha sucedido a la parte física que estás hablando. Ella Sí, también, lo mismo pasó conmigo. Esa oxigenación correcto. con las intravenosas de múltiples vitaminas en sus especificaciones por la médica, pues, que nos aplicó estas vitaminas. Eso es lo que estás transmitiendo para tu parte física, a elevar esa oxigenación en todos los átomos, células de tu organismo físico. Sí, correcto. Bien, perfecto. ¿Y en qué se está relacionando Metatron? No, no, ha sido eliminado. Ya ha sido eliminado. Ya no existe en ninguno de esos seres. Existe sí lo que son en diferentes dimensiones que no logro ubicar que es. Son ángeles que dominan todavía otros planetas Es- muy, muy necesi- lejano de este lugar. necesita la asistencia de Exlux que escanee. Hay que determinar quiénes son. Le llamo a Exlux, Calilux. Pues Sí, vayamos a esa profundidad. No dejaremos libre a estas entidades y que escaneen todos los vectores, sistemas, planetas. Y pido la asistencia de humanos luz de muy altas dimensiones que te asistan también. Guardianes de portales. Y se va a identificar lo que estás transmitiendo que no puedes observarlo. Pues sí lo vamos a observar, hermana Luz. Estos eventos oscuros que están ahí detrás, manipulando a una parte física como la tuya, su grupo familiar y a el planeta entero, holográfico. sí, se encuentra con nosotros el humano, los ex-luz y otros humanos, los. Bien. Cuando han determinado esos vectores principales, quedan detenidos, paralizados. Todo su sistema solar queda detenido. Planetas, naves, no se mueven más. Han tocado a mi parte física y le han llevado nuevamente en el proceso donde realizan la divisoria de cada grupo a quien le pertenece, qué constelación gobernará y manejará. Ahora sí estamos en la constelación
Cáncer. Constelación de Cáncer. ¿Y cuál es ese planeta? ¿Cómo se llama? O planetas, sistemas. Constelación de Cáncer. El planeta Mixta. Esto es a la cuarta. No, en la 3D. Es un planeta similar a la Tierra. Muy camuflado de reptiles, ¿no? Está totalmente dormida todavía los avatar que se encuentran en este lugar. Perfecto. Vamos a paralizar ese evento y te voy a dar pase con tu parte física. Más allá de lo que yo puedo indagar, preguntar, tu parte física también te puede hacer las preguntas que Sí, por supuesto. evacúe su corazón a estos eventos tan pues atroces que vivimos, nos han hecho vivir a todas estas entidades. Adelante, Liliana, estás con tu mano luz. Puedes preguntar lo que deseas a tu mano luz sobre estos eventos que estamos observando. Adelante, Liliana. Sí, te escucho, mi corazón, te escucho. No te escuchamos, Liliana. No sé si no anda bien tu micrófono. No te escucho. Hola. Ahí te escucho, Liliana. Ahí te Sí, escucho. escucho, comprendo. Hola. Hola, mi gran corazón, Hola. mi fuerza. Te escucho. ¿Qué necesitas? Esta franja que me rodea, todos los senos, las costillas que van Sí, hacia atrás, me paralizan el corazón y no me permiten sentir, y me aprieta tan fuerte que no me deja respirar. sí, es a la secuencia del mismo sistema holográfico que logra retener nuestro cuerpo físico al no tener la conexión tanto con el etérico, con la esencia, por la problemática que se encuentra en todo tu sistema inmunológico. Tu metabolismo está totalmente atrofiado, no tienes el cuerpo en movilidad, está muy quieto, necesita ejercicio de pierna, brazo y musculares. Es por eso que detienen esa capacidad de recuperación oxigenal. Bien, perfecto. ¿Algo ¿Qué más, Liliana? necesitas saber? Necesitamos realizar ejercicios, más que todo de piernas, piernas, piernas. La movilidad de la pierna es algo muy esencial para que circule todo lo que es esa energía que baja hasta la planta de los pies y sube nuevamente y que logre llegar tanto a la zona cardíaca como la zona cerebral. No te escuchamos, Liliana. Creo que no anda tu equipo de micrófono. Las ataduras de los dedos de los pies, yo solo siento, veo las ataduras. Sí, todo es por falta de oxigenación. Bien. Todo lo que se te logra paralizar el cuerpo le llamas hormigueo,
calambre, tensiones, todo es por falta de oxigenación. Perfecto. ¿Lista, Liliana? Y el dolor de cabeza es lo mismo. Mucha agua. Consumir más agua. Sí, agua filtrada. Perfecto. Muy bien, hermana Luz. Vas a hablar con tu parte física al final también de la sesión para que te Sí, siga preguntando más eventos, lo que vamos a gracias. seguir realizando. Hermana Luz, vayamos a ese planeta. Mixta. Constelación de Cáncer en la 3D. Quiero saber quiénes son los que tienen dormido a estos avatars, como manifiestas, qué raza está controlando este lugar y en qué se está relacionando con el planeta 3D también, porque seguramente están también metidos aquí. Sí, hermanos. Estamos en el planeta. Descríbenos cómo es este lugar. ¿Es similar a la Tierra? ¿Tiene agua? ¿Tiene Sí, vegetación? es 9360 años o luz El planeta Tierra. del planeta Tierra. Perfecto. ¿Cómo es esta civilización? ¿Cómo son? ¿Cómo fueron creados? Sí, son similares a ustedes. La diferencia es el color de coloraciones, de pigmentación. Son mucho más blanco, muy blanco. Muy blanco. Muy bien, hermana Luz. Vas a hacer cambio con Raquel. Nos sigues Sí, acompañando. gracias, Gracias, hermano. hermana Luz. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Dentro de tantos procesos, Raquel, de todos los días que se hacen las terapias de hipnosis, estamos en un planeta completamente tan distante del planeta Tierra, escondido, camuflado, a 9360 años luz, como manifiesta el humano luz de Liliana. Estamos con una raza de avatars controlados. ¿Cuánto es el gen luz de esta civilización, Raquel? Obsérvales que son una coloración más blanco que nosotros. ¿Cómo son, Raquel? ¿Tienen 5 dedos? ¿Cuánto es su altura? Surgen luces de 3.20. La, Tres. la estatura es, el más pequeño es 1,75 y el más alto es 2,37 m. Muy bien. ¿Cómo es este lugar, Raquel? Es igual que la Tierra, tiene vegetación y animales, insectos, es igual. ¿Y cómo? Solo la estructura y arquitectura que son de las viviendas es diferente. Bien. ¿Y quién gobierna aquí? ¿Cómo es este manejo de este planeta? ¿Son aspectos masculinos, femeninas también? Sí, son iguales, mujeres, varones, niños, ancianos. ¿Mm? Vamos a acercarnos, Raquel, al grupo Son de... coloraciones de pigmentaciones diferentes y la altura. Bien, Es como que le desarrolla más el lugar donde se encuentra la estructura y estatura física.
Bien, Raquel. Y siento mucha conexión del corazón, Perfecto. como si sintieran más ellos ¿Y te pueden detectar? si saben que alguien está en el entorno, pero no me logran observar, pero sí me sienten. ¿Hay Nos entidades sienten, también? a todos nos sienten. ¿Hay entidades, Raquel? Sí, las entidades no nos detectan. Y hay muchos ángeles detrás de cada niño. Aquí está el grupo de ángeles. Sí, Bien. Acércate a donde tu corazón dicta a uno de ellos para hablar con uno de esta raza, Raquel. ¿Cómo se llama la raza? ¿cómo se llaman los ángeles? Centurion, Centurion. Los ángeles se hacen llamar centurión. Sí, Centurión. ¿Y la raza de los avatars de este planeta? Mai- Maitas, Maitas. Maitas. Perfecto, Raquel. Nos acercamos a un Maita. Cuando estás frente de donde te está dictando tu corazón esa energía, me dices, Sí, ¿qué aspecto tiene? femenina. Es Femenina. muy bonita. Tiene el cabello rubio, largo, ojos verdes. Y detrás de la parte femenina hay un centurión también. Sí, correcto. Bien. Vas a hacer cambio y no se va a dar cuenta ninguna entidad para hablar con la parte femenina de esta raza Maita, Raquel, ¿eh? Sí, se le deja una holografía en Perfecto. ese punto y se le dirige a otro lugar a ella. Bien. Cuando está Sí, listo, me dices. sí, estamos en una cascada. Bien. Donde, Hacemos cambio. sí, donde ella piensa que está soñando. Haz- Y sí, sí. haz- Hacemos cambio. 3, 2, 1. Hola. Hola, hola. Hola. Mira, un saludo para ti. Me puedes, Celestiales de luz. me puedes visualizar? Sí, te observo. Bien. ¿Me observas mi cuerpo físico? Sí, ¿Te llama la atención mi color? sí, y mi voz no es el mismo. Es la manera para poder comunicarme contigo. Sí, entiendo tu manera de transmitirme tu Sí. Pues estamos, dirigirte hacia mí. Nuestra idioma, dice, es diferente. así es. ¿Y qué me has comentado con tu lenguaje? Somos seres igual que tú, pero con la diferencia de coloración y estatura milimétrica. ¿Y qué vendría a ser tú en este planeta tuyo? ¿Eres una bióloga, científica? ¿Qué eres aquí? ¿Una Sí, médica? un ser celestial. Ustedes le llamarían monje, dice tu Ah, esencia. ok. ¿Ustedes salen de tu planeta? ¿Se trasladan a otras dimensiones? ¿O no pueden salir de tu planeta? No, no tenemos
permitido realizar ese tipo de viaje. ¿Y quién les prohíbe eso? Nuestro comandante. Pero hay grupos que sí pueden desplazarse con autorizaciones. Ustedes tienen naves. No se encuentra en este lugar y no tenemos las conexiones con esas civilización que me estás diciendo. Tenemos prohibido realizar la salida del planeta. Perfecto. Yo te estoy hablando de otro espacio en el mismo lugar que estás, en la dimensión tercera, 3D. Sí, Estamos a 9360 años luz del planeta de donde yo te estoy hablando, planeta Tierra holográfico. sí, mi planeta está bastante cuidada todavía. Me dice que tu planeta está deteriorado y que es holográfico. Exacto, es holográfico. El tuyo es un planeta, todavía controlado. Sí, correcto. Bien. Voy a transmitirte porque para eso estoy acá, para despertarlos a tu civilización llamada raza Maitas, de algo que les tienen oculto sus creadores de ustedes, que les hacen ver y no salir y traspasar el despertar de conciencia. Ahora vas a observar tras tuyo, hay un ser con alas llamado razas Centurión. Y observa cómo están de toda tu civilización, todas estas alados, vamos a llamar, que les controlan a ustedes. Ustedes no los pueden ver, ¿cierto? Yo sí los puedo observar porque ya me encuentro con la capacidad. Sí, el gran maestro, sé que estás aquí. Sí, son seres celestiales, dicen ellos, que ubican al llamado que siempre tenemos para nuestra protección a la oscuridad. Ellos nos protegen. ¿Por qué le observo diferente? Ahora nosotros los llamamos querubines, ustedes lo llaman ángeles. Dile Le ese que, dile observo ese, dime, diferente. dile ese querubín, como le llamas, que se ponga al frente de mí. Es un maestro, está delante tuyo. Bien. ¿Por qué te sientes molesto con él? Porque vas a ver una realidad de la que te miente este llamado querudino, centurión o ángeles para nosotros. Ahora va a entrar a una cápsula que va a colocarlo mi propia energía al gazar. Y mira que va a tomar su forma original. Mm, ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene eh, forma de bestia y no de patas de bestia? Tiene garras y tiene eh, colmillos muy puntiagudos. Tranquila que yo estoy a tu lado, ¿de Es una acuerdo? forma de eh, escamoso todo su... Es Bien, que me da ganas de expulsar de... bien, tranquila. Ahora voy a tomar tus manos con tu permiso y voy a elevarte una vibración muy alta, de mi alta frecuencia de algazar, ¿de acuerdo? Sí. Y me dices cómo te sientes.
Mucho mejor, pero se me revuelve el estómago. Bien. Entrégame esa molestia a tu estómago y lo elimino. Cuando estás lista, me dices. Sí, listo. ¿Cuál es tu nombre de ti? ¿Me dices letra por letra cómo te llamas? ZHAELL. ¿Cómo se pronuncia? Sail. Sael. Muy bien, Sael. Ahora vas a observar que van llegando otros grupos, como quien te está hablando, frente de ti. Especialmente va a llegar Mix León. Y pregúntale a esta entidad, porque son catalogados como entidades camuflados. Mm, ¿Dónde está tu es esencia tuya? tan bonita, es hermosa. Es como si fuera ella, sí, es un ser celestial. ¿Quieres? Sí, tiene mucha luz en ella. Bien. Acércate a Mix León y tómale de las manos. Y es muy hermosa. Sí, ¿qué quieres que haga? Tómale de las manos a Mix León. Sí. ¿Por qué no tienen alas? Ahora vamos a transmitirle a esta entidad que está paralizado cuánta mentira ha logrado hacer en tu civilización, a todo tu planeta, bloqueándoles ese desarrollo y absorbiendo toda la energía, haciendo laboratorios y civilización con todos ustedes. Dile que le llame a su jefe, a este reptil que está paralizado allí, con escamas, con patas, que lo llame a su jefe. Cuando llega me dices. Sí, es, mm, es desagradable esto, es otra bestia. Más alto, más grande, Sí, es más grande que él. es un reptil. Sí, mide 5,90 m. Bien. ¿Cuál es su Sí, reacción cuando sabe que le estás observando su realidad de esta entidad? ¿Se borró su camuflaje como ángel, como... eh, está molesto, quiere hacerme daño. bien, lo paralizamos, queda quieto, no se mueve? Sí, ¿Listo? sí, Haz cambio con esa entidad. Ahora, reptil, ¿me escuchas? sí, maldito ser humano. Tú vienes desde la primera, Son primer espiral de tu creación, ¿no? todos ustedes son una amenaza, una amenaza. Mira la conexión de Mix León, que has intentado recrear otra vez eventos cerrados pasados, manipulando la parte física, bloqueando eventos físicos en su ambiente planeta holográfico Tierra, ¿no? Es eso lo que estás haciendo tú, ¿no? Sí, suéltame, suéltame. Tú eres el que comanda y manipulas este planeta de esta raza. Sí, 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 me pertenece. ¿Cómo te llamas, reptil? ¿Cuál es tu nombre de ti? Corjan, Corjan. Orhan. Sí. Bien, Corhan. Llama a tu ejército, llámalos a todos en tu idioma. Ahora empieza a visualizar a todos los humanos que han sido llamados. Empieza la destrucción de tu raza. Tan No, camuflados. Me dices no, cómo sucede. no, no, no. ¿Qué necesidad tienes de realizar esto? ¿Por qué no te beneficias en vez de
hurgar lugares y espacio que no te corresponde. ¿Dónde están los humanos luz de esta raza? ¿En qué cuarta estás? Necesidad, si tienes la capacidad de conectar con nosotros y ser mucho más ya de lo que es. Entonces me conecto contigo y llévame a tu planeta donde están los humanos luz de esta raza. Ahora, ¿en qué cuarta estamos? Alta. Sí, cuarta, alta. ¿Cómo se llama tu planeta? ¿Tu planeta cómo se llama? ¿Cómo? Haz cambio con Algazar. Ahora. Hola, mi gran corazón, mi hermano Luz. Acá estamos en estas batallas, como siempre, mi hermano Luz. Sí, me encuentro contigo. Dime, mi hermano, ¿qué? Somos llamados el destructor. Mi Sí, parte física es llamado el destructor. Pues adelante con nuestra tarea que se hace todo el tiempo. Junto con los demás humanos luz, ex-lux, empiezas a eliminar completamente de este primer espiral a esta raza que fue creada, a los adoctrinamientos que se vive. Mira en qué planeta Cáncer, constelaciones, holografías del 3D, se empieza a destruir desde sus inicios, de sus creaciones, a todas estas razas que son llamados querubines, centuriones y ángeles en el 3D. Cae esta mentira y se liberan a los humanos luz de todos estos planetas, de estas entidades. Adelante con Mix León, adelante nos asiste Lincenia, Ranjasium, Iodium de la 70, Flexiblian de la 38, Maxionium de la 120, Icunix de la 15 de adelante los humanos luz del grupo familiar de Liliana a esta eliminación de estas bestias. Adelante, mi hermano luz. nos encontramos en el planeta donde estamos arrasando con todo. La paralización y el rescate de nuestros hermanos luz. Y el rescate al etérico, eliminando toda la creaciones nueva de la hibridación que realizan. Estaban alejados de todo lo que es el planeta Tierra, este grupo de entidades. Hemos llegado por medio de la hermana Mix León, A los hermanos luz. con mucha deficiencia. Van paralizando y eliminando a la velocidad de la luz. Vamos eliminando, eliminando, eliminando. Extrayendo información y eliminando. Son reptiles y grises. Y ángeles a que le llaman. También esa creación es de hibridación. Terminando de eliminar. Nos retiramos del planeta. Los rodeamos y implementamos los rayos de luz, donde terminamos de eliminar. Listo. Abrimos el portal y nos dirigimos a la quinta dimensión, donde se termina de cerrar y sellar nuevamente. El planeta... En una línea de tiempo ellos han logrado invadir la quinta dimensión, la primera parte sería de la quinta dimensión, donde nuestros hermanos, los guerreros y guardianes, han logrado expulsarlo nuevamente.
hablas de estas creaciones de estos ángeles han logrado en alguna línea de tiempo tocar la quinta dimensión, pero fueron expulsados. Sí, correcto. Y ahora siguen intentando tocar y ingresar a la quinta dimensión. No pueden entrar nunca más. No, ya no, porque han logrado detectar de qué manera han ingresado en ese tiempo y espacio, Muy bien. utilizando el etérico. Y como lo quieren vivir haciendo hasta la actualidad, ese camuflaje para intentar ingresar a la quinta, pero no pueden, se eliminan estas entidades. Así es, correcto. Donde ya el campo protector de la quinta dimensión es totalmente diferente. Bien, Algaza, perfecto. Sí. Vamos al planeta donde está la raza Maitas, con la parte femenina que estuvimos hablando, Sael, y le vamos a poner a frente a su parte etérea y a sus humanos luz de toda esta civilización y se integran a su despertar de conciencia, elevación de su nueva conciencia, a sus desarrollos de este gen luz de un 3.20. Sí. ¿Cómo se siente Sael, la femenina? Se siente feliz, la conexión de su esencia es totalmente diferente. Muy bien. ¿A quién conectaba ella? ¿Qué eran estas entidades absorbiéndole su energía endoplasmática? Ahora sabe que son seres de luz. Muy bien. ¿Listo, mi hermano Luz? Listo, Bien, totalmente limpio el planeta. perfecto. Todos los humanos luz nos direccionamos a la tercera dimensión. Hacemos cambio nuevamente con Sael para despedirnos y continuamos. Sí, 3, 2, 1. Sael, ¿me escuchas? sí, te escucho. Eres una hermana más, por más distante que estemos de años luz de nuestro planeta holográfico. Gracias. Gracias a la hermosa esencia celestial que está contigo. Gracias. Realmente una gratitud que no tiene dimensión para una parte física como Liliana, que es la parte física, su mano luz, Mix León como su parte etérea, a este gran acontecimiento, a esta liberación de tu planeta. Nos despedimos y seguimos conectados, hermana luz, con tu propia esencia luz, tu mano luz hacia nosotros en este planeta 3D. Hasta pronto, hermana luz. Puedo conectarme con ustedes. ¿Cómo, hermana? Podré conectarme con ustedes cuando necesite. Por supuesto que sí. Acompáñanos a nuestro planeta. Sí, porque tenemos temor siempre de la oscuridad que se presenta. Bien, acompáñame a mi planeta 3D para realizar la destrucción y observas cómo se va realizando y vas a llevar esa herramienta que te van a entregar otros humanos luz. Sí, ¿Quieres traer otros grupos? ¿Quieres venir sola? sí, me encuentro con mi grupo. Bien, adelante. Te hago un conteo de 3 a 1. Nos vamos a la reserva del planeta 3D holográfico. 3, 2, 1. Sí, la contaminación se siente en este lugar. Bien. Vas a ingresar a una burbuja donde no vas a sentir esa contaminación para tu parte etérea y física, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Bien. Gracias. Vamos con los demás humanos luz a la vivienda física de Liliana. Y me vas transmitiendo qué hay en la vivienda. ¿Están sus familiares? ¿Está Celeste con ella? ¿Qué es lo que pasa con la parte física? Ah, una molestia del pulmón, saturación de la comida, dolor de cabeza, bloqueos de todos los aspectos que te va transmitiendo Amatistar, Algazar, lo que vas transmitiéndome, hermana Luz. Sí,
Por supuesto. Adelante. La coloración de la parte física. De colores. Celeste color. Celeste colores. Perfecto. ¿Qué sucede con colores? Está distorsionado. Es como si estuviera entrelazado una energía negativa que lo sostiene como un ancla por debajo de las plantas de los pies, a lo que es su esencia luz por fuera que realiza esa detención a que no logren llevarla a esta. Sí, es lo mismo que yo digo. La oscuridad invade en diferente punto y espacio en el tuyo. ¿Hay algo que está en su cuerpo físico que no le pertenezca? ¿Esa oscuridad? No es que está en su cuerpo físico, lo detiene como si fuera unas... lo entrelaza y lo detiene. Bien, que salga esa... Lo detiene su esencia, su corazón. Bien. Con Miss León vas a retirar esa energía que está distorsionando la parte etérea física. A una burbuja. Ay, es algo muy negativo, es oscuro. ¿Es una entidad? Sí. ¿Qué es la entidad? ¿Es un demonio? ¿Es un reptil? ¿Es un Cthulhu? ¿Quién es? Es como una sombra, dice Arconte. Es un arconte, perfecto. ¿Qué le ha colocado en la parte física de la joven? Todo, Colores. todo es una conexión simbología de lo que está creado el mismo cuerpo físico. El cuerpo físico está manejado por medio del cerebro. En el cerebro está todo lo que es una programación. Es la mente que maneja el cuerpo físico. Ustedes son un sistema holográfico manejado por medio de programaciones. No tienen el cuerpo físico real como tenemos nosotros. Ustedes son una programación. Me muestra su esencia, que su cerebro está totalmente contaminado. Utiliza sustancia que Va dañándolo, ¿no? daña y atrofia el cerebro. Lo que es su cuerpo físico, todo su que domina la mente, pues es lo que tiene un virus, una bacteria. ¿Está alojado en su pulmón? Sí, correcto. Bien. Elimínalo a esa entidad arconte. Tienes la asistencia de todos los humanos luz y con tu gran potencia y energía y tu propio humano luz lo desintegran. Sí, me habla muy fuerte y me dice que no me meta, que no es mi espacio, que ella le pertenece porque ella cede a que llegue a ella. Me molesta su energía. Elimínalo, hermana luz. Desintégralo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces con tu mano luz? Sí, todo es los seres celestiales de luz. Dice esencia luz, no quiere que le diga celestial. Solo dice esencia. Esencia luz. Perfecto. Es la manera correcta de llamar a nuestra energía. Esencia luz. Sí, es como si respiráramos muy profundo y sopláramos muy fuerte. Y toda nuestra fuerza lo envolviera y lo desintegra totalmente. Listo. Bien. Ahora empezamos con los demás humanos luz a reestructurar y dejar cúpulas de energía en la vivienda y abrimos toda esa energía de sus caminos, proyectos, trabajo, su estabilidad física, emocional,
de todo el grupo familiar, empezando de Liliana, de Colores, como también de su hijo. Me dices cómo van haciendo los humanos toda esta gran energía en su vivienda de Liliana. Sí, donde se conecta todo lo que es conexión con ella, conexión umbilical, donde se realiza el corte de cada uno de ellos, el manejo de cada uno, donde tenga su tiempo y espacio y no logren esa conexión que realiza bien sistemáticamente. Esta entidad ha realizado el cordón umbilical para que siempre lo detenga en ese lugar y lo torture a ella. Exacto. Se realiza el corte umbilical y cada uno tenga su tiempo, su espacio y lo que tenga que realizar. Se limpia todo, dice, todo lo que es su cuerpo físico, en especial el cerebro, todo, ubicando todo lo que es la programación, a observar que es una esencia luz. Muy bien. Y se integra su mano luz de Colores. Linsemia femenina se integra en su parte etérea física. El estómago lo tiene totalmente detenido, atrofiado por el manejo del cerebro contaminado. Muy bien. Listo. Por eso esa falta de apetito, ¿no? Sí, así es. Bien, ¿listo toda la vivienda? Listo. La parte etérea de Liliana como de Colores nos lleva a esos espacios. ¿Está todo realizado? Sí. Bien, regresamos a la reserva y Está le llevamos a Colores, le llevamos al hermano, le llevamos a Liliana, ¿de acuerdo? ¿Listo? listo, hermano. ¿Cómo se Listo. llama tu mano luz, hermana Sael? ¿Qué aspecto tiene tu mano luz? Masculino. Masculino. ¿Cómo se llama? Cian, dice Cian. Siam. ¿De qué dimensión es? ¿Cuál es la dimensión que pertenece? Es ZH AYN S. Y se pronuncia Siam. Cian. Siam. Pertenece a la 210 y 385. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué pertenece a dicha dimensión? ¿Qué te ¿Por contesta? qué? ¿Y por qué tan alto? Si nosotros nos encontramos en una tercera dimensión y tú te encuentras tan alto. Dice que nos divide la oscuridad a nuestra verdadera dimensión, que es toda luz a partir de la quinta dimensión. Exacto. ¿Cómo te sientes, hermana Luz? Dice que se encuentra porque ha evolucionado desde ese el momento que ha sido creado y no hemos detenido en ese tiempo y espacio que sería para nosotros, en nuestro entendimiento, las dimensiones. Pues ahí no queda tu dimensión. Vas a seguir evolucionando cada vez más. Sí, correcto. Me Muy siento bien. bien y feliz. Bien. Llevaré mucha información para mi raza. Gracias.
Bien, vamos a ingresar con Saturno, nuestro médico. Terrestre. Bien, vamos a ingresar contigo misma a Saturno. Algazar le llama a Saturno de la sexta dimensión. Ingresas con Sí, nosotros. estamos con... Ingresa Liliana, ingresa Colores y haces Sí, cambio con Raquel. gracias, gracias. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Raquel, extraordinaria tanta información, tanta paz en esta sesión tan bonita. Estamos con Saturno. Vamos a observar, Raquel, lo que Saturno va transmitiéndonos de la parte física liliana, de colores. Ha detectado el humano luz un pequeño virus alojado en los pulmones. Adelante, Raquel, que obstruye también el alimento, el estómago. Sí, Te escuchamos, Raquel. Saturno dice que eh, ha tenido un parásito en el... Es un virus como un centinela que ha ingresado en su cuerpo físico. Al control de su sistema inmunológico, en este caso es el pulmón, y Ujú. como también controla su estómago, ¿Solo la controlan o han dañado algo, Raquel, en la parte física? el hígado. No, control nada más. Control, perfecto. Control no está dañado, Muy es un bien. control nada más. A donde ella toma sus medicinas, tomará medicina convencional que ya lo está tomando, Ujú. como también la medicina natural. Por favor, la medicina natural para desintoxicar su cuerpo físico, Muy bien. mental. La alimentación pues tiene que ser algo leve. Dice que tiene que consumir mucho lo que es algas, Muy bien, pescado, Raquel. salmón. El omega 3 también. Y el omega 3, Liliana, lo mismo, Liliana le dice, todo tu cuerpo tiene inflamación en todas las arterias, donde la misma inflamación hace que te oprima el pecho. Y ese es el control que tiene el sistema holográfico a tu cuerpo físico. Todo su cuerpo físico tiene inflamación. Es como si ella se hubiese quemado, y es una quemación de casi un tercer y cuarto grado que llega hasta casi al hueso. Y ese lo sanan de vuelta, pero esa parte queda sensible a todo, a la irradiación donde se encuentra, a todo es muy sensible su cuerpo físico por la falta de oxigenación y recuperación de células, Bien, tanto de leucocitos y linfocitos. perfecto, Raquel. Bueno, están repotencializados sus calibraciones energéticas, puntos lumínicos, todo lo que está realizando Saturno, me dice Raquel, ¿ya? Sí, le retenemos en un tiempo y espacio que es adentro de su cápsula, que le coloca Saturno para que no absorba la energía de afuera. Ujú. Muy La bien. densidad que está el holograma en cierta hora. En cierta hora muchas personas se ponen a orar y a rezar, y ella siente esa energía cuando abren el portal esas personas. Muy bien, Raquel. Esa programación que hay, que existe hasta el momento. Sí, listo, estamos listos, dice. Bien, Todo. Raquel. Nos despedimos de Saturno, cerramos los portales a la sexta dimensión. Sí,
El humano luz de Sael, del planeta mixta, raza Maitas. Sí, Vamos a hacer una bilocación, Raquel, tu humano luz, Algazar, mi humano luz, tu humano luz, Amatistar, el humano luz también de Liliana, Mix León, una bilocación y van a estar permanentemente dando esas instrucciones a esta raza, a su avance espiritual, el planeta llamado Mixta y la raza Maitas. La acompañamos a un portal y nos despedimos de Sael, la femenina de esta raza. sí, tendrán la conexión, no tendrán lo que es las divisorias en particular, ya se conectarán directamente con nuestros humanos luz, el humano luz de ellos, de lo que ya tenemos. Es como si estuvieran posicionados en la 8ª dimensión. Muy bien, Raquel. Listo, ¿Listo? estamos listos. Perfecto. Nos despedimos de todos los humanos luz. ¿Por dónde ingresa el humano luz de colores? Si realiza el ingreso nuevamente en 3 partes, cerebro, corazón, parte sexual, donde unifica y repotencializa toda su energía, su cuerpo físico, cámara magnética, puntos lumínicos, y abrir el camino de todos, a la Perfecto. realización de programación que tienen cada uno, a llegar a la meta, dice, llegar a la meta. Perfecto. El humano luz de Liliana también se integra. Sí, listo. ¿Listos? Regresamos a su vivienda, cerramos los portales a la reserva. Estamos listos. Bien, hacemos por último el cambio con Mix León para que le dé últimas informaciones a la parte física y salimos de la sesión rápida. Sí. 3, 2, hacemos cambio con Mix León. 1. Hermana Mix León, ¿me escuchas? Sí, hermano, te escucho. Siempre voy a transmitir, no hay palabras para la gratitud, al aprendizaje, la enseñanza para todos nosotros, a tantas cosas que nosotros como seres humanos pues desconocemos. Y vamos a un grado de aprendizaje todo el tiempo, lo que se denomina la evolución de las 3 partes. Sí. Hermana Luz, te doy pase con tu parte física para que le puedas dar las instrucciones. Adelante, Liliana. Sí, te escucho, mi corazón, te escucho. ¿Qué necesitas saber más? Todo estará correctamente como tiene que ser. El cuerpo físico puede absorber a lo que necesita y después de eso a la conexión a la naturaleza. Eso es lo que tienen que realizar para que esa energía y la simbiosis se realice tanto con el ser humano y la naturaleza. Siempre necesitan esa conexión para que se realice el cambio que ustedes necesitan como cuerpo físico. Y lo que es, si tu hijo realizará lo que esperan, solo tengan la conexión permanente en lo que quieren realizar y no tengan duda. Ustedes tienen la capacidad de manejar el tiempo y espacio por medio de nosotros que estamos con ustedes para abrirle, pero tienen que tener la seguridad. Nosotros necesitamos la seguridad de ustedes en cada lugar, cada tiempo, cada espacio que tengan que abrir. Tú me puedes decir, hagamos esto, pero muy adentro tuyo dices, pero ¿será que se realizará? Tienes nuevamente esa duda que logra la detención. ¿Se habrá hecho? ¿No se habrá hecho? Tú sientes que sí se hace, se hace, se hace y se hace todo el tiempo.
Manifiéstalo y siéntelo en el corazón que el camino que estás avanzando es el tuyo y lo que es nuestra conexión. Te escucho. ¿Qué más necesitas? Tú siéntelo. Coloca tus pies en agua, sal y limón y trae nuevamente tu energía a todo lo que es tu zona cerebral. Esa energía de lo que es el mineral y de la naturaleza que es el limón o cualquier tipo de vegetación, pues realízalo a la conexión que necesitas. Muy bien. ¿Lista, Liliana? Sí. Perfecto. Ten la seguridad de lo que realizas, por favor. Seguridad de lo que realizas, de lo que necesitas que trabajemos juntas. Muy bien. Mi gran abrazo para ustedes. Gracias, hermana. Gracias a esta extraordinaria información para tu parte física y siempre estamos en la conexión a una sola materia. Hacemos cambio con Raquel, te integras nuevamente en tu parte física. Me despido de ti, hermana Luz. 3, 2, como de todos los humanos que nos asisten. 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Raquel? Bien. Se Muy integra, se integra tu mano luz, Raquel, Amatistar. Se integra mi mano luz. Todos los humanos que nos asisten nos siguen acompañando como siempre, Raquel. Tengo un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más, Raquel. 3, mueve tus brazos, siente más tus piernas. Siente tus pies. 2, tu respiración es normal. Regresa, Raquel. 1, abre tus ojos, Raquel. Acá estamos esperando a Raquel que vaya despertándose un poquitito, Liliana, esta extensa sesión, muy bonita, muy fuerte y realmente cada vez es pues una información de lo que nos transmite nuestros humanos.